Mi nombre es Héctor Ecay y continuamos con el ciclo de charlas del profesor. En esta oportunidad vamos a charlar informalmente sobre gestión de proyectos a manera orientativa. Los proyectos industriales generalmente tienen componentes de complejidad, riesgo, costo y plazo en un entorno de calidad controlada que los hacen particularmente susceptibles de ser administrados profesionalmente. Esta administración profesional, que prácticamente hoy no puede ser soslayada, empieza normalmente con lo que se denomina los sistemas de gestión por puertas. Estos sistemas parten de la base que hay dos grandes fuerzas o impulsoras. Una fuerza propiamente impulsora, que puede estar compuesta por un ingeniero de proyecto, un project manager, un grupo de trabajo o una persona y sus representantes, que impulsa el proyecto a través de las resistencias, controles, evaluaciones, auditorías, observaciones, aprobaciones que le hace la segunda fuerza, que es la fuerza del gatekeeper o sistema de control de los principales valores o elementos constitutivos de estos proyectos. Básicamente, los proyectos modernos tienen una etapa de factibilidad, una etapa de diseño básico y una etapa de detalles sin construcción. Estos serían tres grandes rubros. Durante la etapa de factibilidad normalmente se desarrolla lo que se denomina una ingeniería conceptual. Empiezan evaluaciones graduales, quiere decir que, por ejemplo, va a tener estas evaluaciones ciertas precisiones. Por ejemplo, el costo y el programa puede tener una precisión de más o menos X%. Esta precisión en las distintas etapas, en la etapa básica o en la etapa detallada y construcción, van a ir ganando precisión, y este concepto es importante para poder, esta gradualidad en la precisión, en el detalle y en el costo invertido en las herramientas y en las tareas, tiene que ver con la eficiencia y minimizar los costos caídos en caso de que el proyecto en las etapas o en las puertas ulteriores quede fuera de la planificación de esta empresa. Las puertas, el sistema de puertas es universalmente conocido, no solamente impulsado por las principales instituciones estandarizadoras, sino también por las empresas internacionales que han ido mejorando sus sistemas a través de los años y a través de las pruebas exitosas y de las fallas también de los mismos. Estos sistemas pueden tener 1, 2, 3, 4 y hasta 5 puertas, y las tareas desagregadas en función de, evidentemente, la complejidad, el riesgo y el costo de este proyecto. Las modalidades más comunes son la sucesiva y la concurrente. La concurrente es mucho más compleja, requiere muchísima más profesionalidad, profesionalismo del project manager y del grupo de soporte del project manager. Los factores claves para la ejecución de proyectos pueden ser de dos tipos. Hay proyectos del tipo, por ejemplo, de inversión industrial, y otros que son proyectos de inspección y mantenimiento. Así que hay que hacer esta salvedad. No todos hoy la función inspección y mantenimiento, a través de sus intervenciones mayores, utilizan herramientas de gestión de proyectos estándares para poder arribar a buenos resultados. La evaluación formal del riesgo a través de las herramientas ya conocidas como FEMEA, SWOT o SWOT, que es la herramienta estratégica, los estudios de mantenibilidad, de redundancias, de modos y mecanismos de falla, es decir, los estudios RCM.
el desarrollo de planes de mantenimiento. Todo esto está incluido dentro de una gestión de proyectos tipo World Class. Los tipos de contratos que se utilicen son muy importantes. Si vamos a utilizar contratos estándares provistos por instituciones estandarizadoras de contratos para proyectos, o si vamos a utilizar contratos hechos a medida por nuestro propio departamento de ingeniería y legales. De esta manera, con un excelente contrato y una muy buena definición de pliego técnico más documentos técnicos, vamos a conformar un paquete licitatorio seguramente que va a ser exitoso. Cuanto más gastemos en el detalle del contrato y de los documentos licitatorios de ingeniería, menor va a ser la cantidad de contingencias, de problemas y de conflictos legales que se generen a lo largo del programa. Otro aspecto importante a discurrir es la modalidad de este contacto. Si va a ser por los pagos a los recursos, van a ser por ajuste alzado, por administración o por costo reembolsable. Esto requiere de un análisis estratégico. Las principales fallas en la implementación de los sistemas de gestión de proyectos es cuando el sistema de gestión se convierte en un fin en sí mismo, o cuando esperamos expectativas ilusorias en las métricas que hemos puesto, o impostamos los procesos, métricas exigidas, procesos sin posibilidad de modificaciones, costos clasificados con un grado de precisión muy exigente, o el mismo desarrollo de expectativas utópicas de plazo o costo. Bueno, estos son algunos de los aspectos más relevantes a la hora de decir cuáles son las fallas del proyecto. En la etapa inicial, donde se plantean los incentivos y se busca el feasibility o la factibilidad de la inversión, los análisis de flujo de fondos y los cash flow análisis con DCF, con valor actual neto, son requeridos especialmente en economías inflacionarias o cuando los plazos de aplicación de los proyectos son muy largos. La gestión de proyectos, como dijimos, requiere de herramientas también sofisticadas que van a introducir riesgos si no son gestionadas adecuadamente, como es el caso de los izajes y los movimientos que tratamos en otro tipo de charlas. La planificación de los trabajos, usando un software de planificación y programación, exige también de un recurso importante que es el planificador y el programador de las tareas. La planificación por PERT, por Gantt, es vital, y así como plantear escenarios optimistas y pesimistas, y una realimentación permanente, un puente permanente entre la planificación de computadora y los detalles que se van sucediendo en el campo. A medida que vamos definiendo el proyecto, vamos avanzando en el desarrollo de toda la documentación que estamos analizando, se va perdiendo la posibilidad de alterar el proyecto sin generar costos caídos. Cuanto más avanzamos, más posibilidad tenemos de generar costos caídos en la ejecución. Hablando un poco del tema de liderazgo, tenemos que tener presente que los proyectos en general son actividades muy intensivas en recursos humanos y tecnológicos. En particular, el recurso humano requiere, entre otras necesidades básicas, de liderazgo. El liderazgo de los proyectos de inversión o mantenimiento tienen aspectos particulares, dados que tienen una componente, las personas tienen componentes multiculturales de carácter, y la organización no solamente es funcional, sino es matricial.
Una organización matricial, aunque sea una matricial débil, requiere de un estilo de liderazgo particular y de ciertas autoridades matriciales delegadas distintas a las autoridades funcionales existentes o delegadas. La gestión del comportamiento se hace particularmente necesaria por el tipo de característica, de temporalidad y de estructura desarrollada o improvisada en cuanto a sus componentes humanos. Requieren, como decimos, de una gestión de conducta que además de los conocimientos de liderazgo le dan la oportunidad al project manager y a su equipo de gestión de ser exitosos en la implementación. Los aspectos, como dijimos, multiculturales, hacen que la persona tenga que tener una gestión particularizada al momento de encarar un proyecto de construcción o de mantenimiento industrial. Particularmente los sistemas de gestión de proyectos les son interesados en el momento del arranque, en el comisionado, dado que es una oportunidad de tener accidentes mayores. En ese momento se desarrollan las listas punch y bat list, que van generando de a poco el custody transfer de la facilidad o del proceso. Los proyectos industriales, como dijimos, requieren de un enfoque profesional que está salvaguardado, desarrollado, guiado, normado por BS 6079, que es el código británico por excelencia, o el ANSI PMI 99001. Estos dos son las principales fuentes de guía para los sistemas propios de gestión de proyecto o para aquellos sistemas o directamente guiándose por estos propios sistemas enlatados. Hay también documentación que soporta, que son la documentación de mantenibilidad en el aspecto de generar instalaciones nuevas, diseñar y construir instalaciones que sean mantenibles, y también el concepto de la mantenibilidad en cuanto al análisis de los modos y mecanismos de falla y los tiempos de reposición que va a tener a posteriori esa tecnología. La constructibilidad también es un análisis que tiene que hacerse en el diseño básico, a partir de diseño básico, de manera de que ese proyecto sea construible, que sea posible o probable de realizar por recursos locales, ¿no? Dentro de las flechas encontramos tareas importantísimas, como son, por ejemplo, las gestiones de los aspectos legales y gubernamentales, desarrollo del plan de seguridad, el análisis del riesgo físico y funcional, implementación de las estrategias de contratación, administración del contrato, gestión de los permisos de trabajo, programa de arranque y mantenimiento, desarrollo de la documentación conforme a obra, comisionado y revisión pre-arranque. Los documentos técnicos específicos tienen que estar citados en el pliego técnico, por ejemplo, documentos que refieren a la construcción y arranque de un tanque industrial, tanto modalidades sucesivas como modalidades concurrentes. Y en las flechas, generando un resumen sobre las flechas de proyectos, se pone mucho énfasis en las actividades sucesivas de riesgo, constructibilidad, mantenibilidad, donde le vamos dando intervención al cliente, a nuestro cliente, ¿no? Donde vamos a dar la intervención para que nos ayude a definir la operabilidad, la mantenibilidad y la constructibilidad, y sobre todo el riesgo residual del proyecto que estamos diseñando y construyendo. Después también el cliente lo queremos interviniendo en el precomisionado, comisionado, durante las tareas del punch list y el bat list que mencionamos, en la recepción provisoria y en la recepción definitiva, a manera de poder evitar, entre otras cosas, los vicios aparentes y los vicios ocultos.
las empresas desarrollan sus propios sistemas de gestión, muchas veces inspirados en los anteriores, los que mencionamos anteriormente. Los valores siguen siendo lo mismo: respetar que el proyecto tiene una fecha de inicio y finalización, que los recursos son escasos, que va a tener que tener un alcance bien consolidado, que va a tener un control de calidad, un control de costo y un control de plazo, y que se va a respetar profesionalmente la seguridad a lo largo del proyecto y el riesgo residual a lo largo de la vida útil del proyecto construido. Los principales actores, como dijimos, es el ingeniero del proyecto, gerente de proyecto, el gatekeeper, el referente de mantenibilidad, el referente de constructibilidad, el contador o comprador, el analista de riesgo y responsable de seguridad, el dueño del área, el asesor legal, los auditores y los observadores. La definición de la necesidad por parte del cliente es una instancia también muy significativa, normalmente conocida como Service Agreement o SLA, donde se empieza a desarrollar el concepto o el alcance del proyecto. Esto tiene que ser formalmente. O sea que desde el cliente al producto vamos a nominar distintas personas que van a ser responsables de desarrollar ese concepto que el cliente o ese SLA que el cliente nos está encomendando, que se desarrolle desde una idea a un producto concreto, y en esa intervención van a estar los IP, los GP, que van a ser vitales para la concreción correcta. Los puntos de retención del proyecto son importantes. Tenemos que dejar escrito en ese contrato legal y técnico, en ese documento, en el paper legal y técnico, bien claro cuáles son los puntos donde el contratista o constructor no va a poder avanzar o el diseñador no va a poder avanzar sin nuestro input, el input del project manager, el input del cliente. Cuando hacemos administración de proyectos tenemos que tener presente que las tareas poco significativas ensucian los programas, y esto requiere de experiencia para su discriminación. Los estándares técnicos y de gestión también deben ser aprobados por el gatekeeper, dado que generan costos incrementales o deficiencias en la calidad en el otro extremo. El análisis del riesgo cuantitativo es vital para todos aquellos practitioners de la gestión del proyecto, y deben estar incluidas dentro de las especificaciones técnicas y los contratos en su capítulo legal. Se mencionó que es necesario la redacción de un plan de seguridad y riesgo que tiene especialistas específicos y un plan de calidad. La organización del proyecto va a ser eminentemente matricial, con lo cual, como se dijo, va a haber que reforzar los aspectos de liderazgo de personas que no tienen experiencias específicas en estas temáticas de liderazgo matricial. Todos los costos o los plazos que se desarrollen van a tener contingencias que tienen que estar establecidas en el sistema de gestión respectivo. La selección del personal, de la supervisión contratada, la supervisión propia, tiene que ser en base al entrenamiento, la experiencia, actitudes, intereses, conducta y aspectos psicofísicos. Este punto es vital para la concreción de un proyecto exitoso. Las actividades de muestreo, las actividades de muestreo que hace el IP o el GP son típicas en el proyecto y van a apuntar a los valores principales, que son costo, plazo, calidad, seguridad, riesgo, etcétera, etcétera. En la operabilidad lo que estamos buscando es instalaciones que sean fácilmente operables, con riesgos menores sin riesgos ni menores ni mayores para los operativos.
La tecnología tiene que ser analizada en los 4 planos: en el plano humano, en el plano de equipo físico, en el plano de control del proceso y en el plano de la seguridad del proceso. La evaluación por la gente de seguridad de los casos de incidentes se vuelven muy importantes, así como la gestión de los cambios, dado que dentro de los documentos de ingeniería, muchos de ellos, casos HACCP y FEMEA, se invalidan por los cambios que se pudieran realizar a nivel de la construcción. También es conveniente implementar RCA, los análisis de fallas, de manera de poder aprender sobre los mecanismos de falla dominantes en esa organización transitoria que es la organización de gestión de diseño, construcción y transferencia de un proyecto. La recepción de los equipos, tanto rotantes como estáticos, son de vital importancia, dado que hasta legalmente pueden generar una mala recepción, un mal comisionado, va a afectar la eficiencia y los costos y la productividad, en definitiva, de ese proyecto a lo largo de toda la vida útil, y sobre todo puede generar un accidente mayor en entornos donde el riesgo residual sea significativo. Riesgo residual o riesgo potencial significativo. Ahí los sistemas de gestión de proyecto involucran el completar templates o planillas que van dejando registradas las decisiones que se van tomando a lo largo del mismo. Así que una vez más resumimos que la gestión del riesgo estructurado, la mantenibilidad, la constructividad y la operabilidad son intereses primordiales del cliente. Esto puede estar reflejado en un sistema de gestión de proyectos propio o de alguna institución especializada en tal fin. La cantidad de puertas, inclusive la cantidad de puertas es ajustable dependiendo del tipo de proyecto. Siempre empieza todo con un kick-off meeting, donde reunimos a las partes involucradas, clientes, posibles proveedores, gente de contrataciones, gente de diseño, la gente de ejecución. Y por último termina con una puerta, que es una puerta comodín, en donde se puede evaluar por último la efectividad del proceso, hasta inclusive la efectividad del comisionado. Los puntos de control de un determinado proyecto tienen que estar claramente explicitados, de manera de que ningún elemento, esto se puede lograr a través de checklists que están atribuidos a cada puerta, ningún elemento importante quede olvidado. La gente de mantenimiento va a tener intervención en etapas claves, como es la etapa de mantenibilidad durante el diseño básico y el desarrollo del plan de mantenimiento a lo largo del diseño básico, construcción y el comisionado. La gestión de la ira y de las actitudes negativas en este tipo de entorno, que son extremadamente competitivos y cortoplacistas, se hace muchas veces una necesidad imperiosa. La estimación de costos clasificados, como dijimos, se va logrando mayor precisión y de esa manera no se desperdician recursos costosos. La evaluación del plazo y el costo combinado hace a la efectividad de la planificación y de la concreción de un proyecto con valor para el cliente. El estudio de los casos también se hace particularmente importante para poder corregir actitudes o situaciones técnicas que no son convenientes a la hora de evaluar la eficiencia y la efectividad del proyecto. Los puntos de retención o hold point, como ya mencionamos, se hacen importantes, tienen que ser contractuales y tienen que ser respetados en su concreción. Las técnicas de observación y coaching, así como la generación de métricas y las auditorías, son técnicas apetecibles para la gestión de los proyectos.
Las modalidades sucesivas, concurrentes y los contratos tipo IPC tienen que ser también considerados por gente de experiencia que puedan tomar preferencias o evaluar la conveniencia técnico-económica de cada uno de estos sistemas. Muchísimas gracias por su atención.